Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Esto es Maestras al Micrófono. Yo soy Ale Lerma y ella es Carly Guevara. Somos dos maestras de primaria platicando, cuestionando, reflexionando y sobre todo relajando de todo y nada en la docencia. Y los invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen en esta plática. Empezamos. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que hicimos los docentes los primeros días de enero que regresamos a laborar, donde, pues bueno, muchos saben, estuvimos teniendo una capacitación de 2 días, un consejo técnico intensivo, donde se hablaba o el tema principal era un poco del bienestar emocional de los docentes. Y pues sí, fue una capacitación en donde nos invitó a hacer una reflexión acerca de las herramientas que como docentes tenemos para mantener una estabilidad emocional, pero también sabemos que hay otras cosas o situaciones que nos gustaría o que nos ayudarían a que esa estabilidad fuera mayor o fuera prolongada. Y yo creo que una de las primeras o de las principales es que se nos diera a lo mejor un tiempo para poder organizar nuestras actividades mensuales, las planeaciones, tener la oportunidad de poder organizarnos de una manera mejor para no llevarnos trabajo a clases. Digo, a casa, perdón. Sí, ya andamos todas. Sí. Sí, la verdad es que para mí el CETE sí estuvo bonito, estuvo Ujú. padre porque sí se tomaron puntos que en realidad pues sí es como que muy asertivo, ¿verdad? Sí. De lo que los docentes necesitamos para estar pues trabajando Ujú. frente al aula, porque pues recordamos que estamos trabajando con niños Ujú. y que pues el bienestar emocional del maestro es muy importante, ¿verdad? Porque luego también todo lo que traemos pues lo transmitimos Sí. a nuestros alumnos, entonces para dar algo bueno necesitamos estar nosotros bien, Bien, ¿verdad? exacto. Y sí, como tú lo comentas, dentro del el horario laboral, perdón, es muy importante o nos gustaría que nos tomaran en cuenta eso de poder realizar actividades, poder realizar registros de evaluaciones, Ujú. las planeaciones, organizar los calendarios, pues que se van a trabajar de actividades mensuales, Mensuales. ¿verdad? Dentro del aula, porque recordemos que la salud también es no llevarse trabajo a A casa. casa, Y exacto. somos muy dados de llevarnos el trabajo a casa y poderlo hacer Ujú. en casa nosotros. Por ahí siento que nos critican mucho, que porque luego dicen que los maestros no trabajan, que los maestros son unos flojos, un sinfín de cosas verdad, nos llegan por ahí en comentarios, pero no ven el más allá de lo que De lo hace un que, maestro, porque pues todos los días es llevarse algo a claro, casa, un pendiente un o algo, pendiente, algo así. ajá, ya sea una actividad, de administrativa, o simplemente pues las planeaciones, las Ujú. actividades que vas a trabajar con los niños y tener y rescatar un espacio dentro del horario laboral, Claro. pues yo creo que nos vendría Sí, fascinante. yo recuerdo mucho una compañera, ella siempre, decía, que en algún momento de tanto trabajo que teníamos, de tantas cosas que nos llevábamos a la casa, decía: "Es que entonces, en algún momento me voy a tener que traer la lavadora, o la estufa, o lo que sea, para lavar aquí en la escuela, porque si llego a mi casa, no tengo tiempo de poder hacer esas cosas, porque o las ando haciendo muy tarde y no descanso, y no rindo igual, y no todo esto, ¿por qué? Porque, pues, o sea, está esa responsabilidad de cumplir a lo mejor con todos los pendientes o con todo lo que tenemos que hacer, pero Ujú, descuidas otras cosas. Entonces, yo así creo que sí, es. no es que los consejos técnicos no sirvan o no sean buenos, pero creo que hay veces o hay ocasiones en las que las actividades son o muy repetitivas o a veces no les encontramos el sentido y que decir, Ujú, bueno, mejor en lugar de estar invirtiendo el tiempo en esas actividades que a lo mejor no me van a beneficiar como quisiera o no son tan provechosas, pues entonces mejor lo invierto en ujú. organizar las actividades de todo el mes, las planeaciones, qué actividades voy a realizar, si hay alguna actividad extra en la escuela que hay que Ujú. hacer que requiere la organización, porque luego también, no, es que hay una reunión y entonces tienes o recortas el horario o te tienes que quedar más tiempo y pues Ujú. al final de cuentas son cosas que si das un extra del tiempo,
no te lo van a pagar, o sea, no te lo van a retribuir No, de esa forma, entonces, pues, y estás dando y estás dejando de hacer otras cosas que también requieren de tu atención y de tu compromiso, como cosas de tu familia, hay quienes a lo mejor tendrán a lo mejor otro o algún negocio, otras cosas, otros compromisos y los estás dejando de lado, ¿por qué? Porque, pues, tienes que cumplir con lo que te piden en la ujú, escuela. con tu trabajo, Ujú, exactamente. Entonces, yo creo que sí está, lo toman, todo lo que se habló en el CETE, pues sí estuvo muy bien, ujú. ¿verdad? Y todo, pero también hay que pegarlo, pues como que un poquito más a Sí, la realidad, ¿verdad? Y esos de esas actividades que dices tú, sí son como que muy repetitivas, sí, que realmente se podrían hacer más efectivas si estuviéramos, enfocándonos ujú, más al trabajo que sabemos los maestros que sí podemos realizar en ese momento, ¿verdad? sí. Entonces, pues sí, sí nos gustaría más que se tomara en cuenta eso. Y bueno, y por otra parte también, los planes y programas, que como sabes, ahorita pues ya estamos, con otro, este, Un plan nuevo. O sí, sea, sí, o sea, cambios. ajá, con cambios en los planes, no, lo que iba a comentar era que ya tenemos ahorita un nuevo partido Ujú, que entró, ¿verdad? A la presidencia y pues nosotros sabemos que eso conlleva a cambios. sí. ¿Y qué pasa? Que pues así como cambian, otras situaciones en otras dependencias, pues también en la Secretaría de Nos Educación afecta o nos nos sí. afecta porque también hacen cambios y los planes de programa son los primeros a los que les quieren hacer una reforma, los quieren mejorar, o etcétera, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, por así valga la redundancia, nos damos cuenta que muchas veces es lo Lo mismo, pero mismo. lo cambian Le le ponen otro ponen otro nombre. nombre. Ujú. Ajá, exactamente. Entonces, para evitarnos ese estrés, porque nos genera estrés el que nos digan, oigan, es que Va a va a haber haber cambios. cambios en los Sí. programas, en los libros, en todo, ¿verdad? Va a haber cambios. Entonces, ya cuando dicen cambios, ya los maestros Te estamos así pensando, te y ahora, genera ajá, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora cómo lo vamos a trabajar? sí, genera incertidumbre, o sea, genera miedo, o sea, Exactamente. sí genera muchas cosas que a Sí, veces, uy, y que te empiezas a sobrepensar, ¿y cómo le voy a hacer? Y es que apenas le estoy agarrando la onda a esta ajá. nueva forma de trabajo, y es que apenas estoy viendo cómo son estos libros, y ya viene el cambio, y dices, o sea, yo creo que antes de realizar esos cambios, sí, sobre todo, si van a nada más le van a cambiar el nombre, lo van a poner de una manera diferente, pero al final termina siendo lo mismo, pues yo creo que entonces no tiene caso, o sea, de Sí. generarnos Que sea más esa coherente, ¿verdad? exacto. El que digan, es que vamos a hacer vamos a hablar del bienestar del docente, pero ellos mismos Ujú, nos están generando ese estrés, ese esa estrés, incertidumbre, ¿verdad? Entonces, pues que sean sí, coherentes, ¿verdad? Entonces, y que no nada más se queden decir, ay, sí cambió, pero nada más se cambió el el nombre, nombre, que sí, si realmente van a hacer los cambios, ¿verdad? Pues lo hagan, ¿cómo te diré? Con sí. anticipación, que Y nos digan a los maestros. sobre todo eso que antes de que se haga el cambio, que se nos capacite de la forma correcta, porque luego Ajá. es, ya llegaron los libros nuevos o ya llegó el plan nuevo y órale, o sea, y aviéntate el ciclo así y o sea, velo sacando, o Sí, sea, sobre como la sí, sobre marcha la lo marcha, vas viendo. pues no, o Ujú, sea, y capacitarte no es nada más una semana o 3 días, o sea, no, o sea, cuando, de algo tan importante, yo creo que sí requiere tiempo, sí requiere de una ujú. capacitación constante. Así es. Entonces, yo creo que ese es una de las también principales, o sea, que si se van a hacer cambios, pues primero que se nos dé a conocer, Ujú. que estemos empapados de lo nuevo, de los cambios que se van a dar, para entonces ya después irlos a llevar a cabo adentro del salón de clases, porque si no, pues entonces, pues estamos inventando cosas. Así es. O sea, Sí, y sí, no se sí. trata de eso. No, y muchas veces hasta podemos, bueno, a mí hasta se me ha salido, por así decirlo, decirle a los Ajá, sí, papás, pues es que vamos a aprender todo sobre la marcha, papás. claro. Entonces, yo creo que eso también ¿Y no qué es válido, certeza le das ¿verdad? entonces al padre de familia de decir, Ajá, ay, qué onda con exactamente. esta maestra? Ajá. Sí,
Entonces, sí saben que va a haber algún cambio o algo, pues con antelación, hacer una organización o a lo mejor los setes que están antes del ciclo escolar, que también son talleres Ujú, intensivos, pues a lo mejor también tomarlos como una capacitación a lo próximo, a lo que se que va, viene. ajá, a lo que se viene para trabajar de cosas nuevas Ujú, y así pues evitar generarnos pues todas esas emociones, ¿verdad? Que no son buenas pues para el bienestar del docente. sí. Ahora, otra cosa también, bueno, querías hablar. Sí, no, iba a decir, Diga, sí, diga, sí. diga. No, o sea, de que otra de las cosas que también nos causan a lo mejor alguna angustia o ansiedad o incertidumbre es que hay veces en que estás muy preocupada porque no suceda nada malo dentro del salón de clases o así sea lo más mínimo, o sea, el accidente más mínimo y pequeño, porque sabes que a lo mejor en algún punto te va a tocar quedarte sola y ya no vas a tener el respaldo Así. de nadie. O sea, Ujú, porque lo hemos visto en muchas situaciones, ujú. de varios maestros en diferentes partes, que están solos. Ajá. Entonces, yo creo que eso, o sea, sentirnos respaldados de Sentir el sí, sentir apoyo, el apoyo, y no nada más, o sea, el respaldo, o sea, sino que se nos asesore, que ujú, se nos respalde, que se nos apoye, que se garanticen también los derechos que como trabajador tenemos, porque lamentablemente no es así. O sea, como servidor público la llevamos de perder sí, siempre. O sea, y pues actúas o te limitas mucho a hacer o a actuar de cierta forma en alguna situación. Entonces, yo creo que eso sería también algo que nos diera esa tranquilidad de saber que vas a tener el respaldo en cualquier situación que se te presente sí, así es. para, para saber cómo enfrentarla, cómo resolverla. Sí, sí, desde las situaciones más mínimas Ujú, hasta las que ya necesitas que alguien más te apoye, sí. ¿verdad? Y hablamos de que no nada más de los directivos, porque podemos decir que hay directivos que nos apoyan en Ujú, todo sentido, pero que la dependencia en sí, que sí, nuestra te deja. dependencia, que es Secretaría de Educación Pública, nos respalde en situaciones que realmente lo ameriten, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sí que nos daría pues mucha tranquilidad, mucha paz y mucho bienestar. Bueno, y otra cosa también que por ahí nos ayuda, ¿verdad? En este bienestar, no estarnos preocupando tanto en querer sacar a los alumnos que tienen barreras en su aprendizaje a flote, ¿verdad? Que también tengamos el apoyo efectivo de los maestros de USAER, Ujú, pero sobre todo que su estancia en las escuelas sea permanente y sí. que no se estén rotando, ¿verdad? Porque puede que exista que se estén rotando y luego ya llega otro maestro y ya tiene que volverle a hacer el diagnóstico a los Ujú, alumnos. Entonces, yo creo que eso no es tan funcional. Lo funcional y lo ideal sería que los maestros de USAER estuvieran. permanezcan en las Ujú, escuelas, ¿verdad? Que cuando inicie el ciclo escolar sean ellos los que inicien el diagnóstico, el historial de los de niños, para que les den un buen seguimiento y pues para saber más o verificar más el avance que han tenido, ¿verdad? sí, porque Este, normalmente es la maestra de apoyo es la que ajá, sí, o el maestro de apoyo son los que permanecen, pero por ejemplo, todos los demás, especialistas o personal, tanto, por ejemplo, la maestra de la terapeuta de lenguaje, el psicólogo, la trabajadora social, normalmente están trabajando en diferentes escuelas y por lo así, tanto, pues nada más van 1 o 2 días de la semana y obviamente pues no pueden atender a todos los niños o la atención es muy corta o a veces tienes situaciones con los niños, este, en los días en los que no asisten ellos ujú, y te tienes que esperar hasta la siguiente semana para que hablen con ellos o para informarles de la situación. Entonces, pues se pierde al final de cuentas ese propósito de que es ayudar a los niños así es. o sea, ayudarlos a mejorar. Entonces, yo creo que sería lo ideal sería eso, o sea, que estuvieran de manera permanente, toda la semana, para estar pendientes de cualquier situación que se pueda presentar, Ujú, porque o luego también es, no, pues es que nada más, por la cantidad de alumnos de la escuela, nada más, nada más se te puede dar trabajador social,
y no hay psicólogo, no hay de lenguaje, entonces dices: "Ay", pero sabes que tienes alumnos que necesitan ese acompañamiento, que necesitan esa ayuda, y que por más que tú como maestro de grupo quieras, hacerlo o ayudarlos, pues no lo puedes hacer, porque al final de Ajá, cuentas no tienes la capacitación que tiene un psicólogo, o la así es. capacitación que tiene un trabajador social, o a la Ujú, mejor podrás tener conocimiento de algunas técnicas para mejorar el lenguaje, pero al final de cuentas no tienes, el conocimiento como tal de decir o de avalarte para decir: yo voy a ayudar al niño. Entonces, ujú, o sea, yo creo que eso, o sea, también es algo que, sobre todo las que tenemos, grupos, pequeños, que ujú, sabes de la importancia de lo que es del lenguaje en los niños para lo que es la lectoescritura, o sea, si no hay un avance en eso, ujú, pues el niño se le dificulta muchísimo más poder aprender a leer y escribir. ujú. No, Entonces, y aparte también que el personal debería de ser, o bueno, es como que ya muy, que a mí me gustaría muy eso, ¿verdad? utópico, sí. Sí, de que pues fuera proporcional, Ujú. porque muchas veces nada más hay tanto por ciento de alumnos y nada más mandan un maestro Sí. de USAER o una psicóloga Ujú. o una maestra de terapia del lenguaje Que no se da abasto. que no se da Ujú. abasto, ¿verdad? Incluso puedo decirlo que a veces hasta te dicen, te lo voy a atender, pero no te lo voy a meter en el Sí, registro, porque no se da abasto la maestra y sus horarios son muy cortos, entonces también yo creo que sería bonito, que tomaran esto en cuenta, cuántos ujú, maestros no han egresado de educación, sí. especial, o licenciados en psicología o en terapeutas, que no tienen trabajo, Trabajadores sociales, ajá, o sea, trabajadores sociales, ¿verdad? Yo creo que hay que darles una oportunidad para que mm, también las escuelas tengan ¿cómo te diré? Que sea un trabajo más completo, claro, ¿verdad? De sí. ellos hacia los niños Ujú, que lo requieren y que no nada más de 10 2 o 3 sean los sí. afortunados, ¿verdad? Porque por así decirlo, o que a lo mejor porque no es tan severo su diagnóstico, no tiene derecho Ujú, a pasar con los maestros de USAID. Yo creo que aquí sería que todos los alumnos que lo necesiten pasen sí. a esa área, pero que sea proporcional. Tampoco se trata de cargarles la mano a los Ujú, maestros, ¿verdad? Porque suficiente hacen con el tiempo que sí, están ahí, pero sí estaría muy padre que tomaran en cuenta eso y que no nada más de uno, sino que hubiera de dos sí. o hasta tres maestros, si así lo requiere la estructura. Sí, porque te digo, Ujú. van 1 o 2 días y Ajá, obviamente no sé si la escuela tiene una matrícula de 400, 500 alumnos y obviamente, o sea, no todos los alumnos van a necesitar o requieren de ese apoyo, pero por ejemplo, no sé, de esos 500, digamos que en la escuela hay 50 alumnos. Por ujú, poner un número, donde a lo mejor hay situaciones donde tiene que intervenir la trabajadora social, otros donde tiene que intervenir la de lenguaje, otros donde tiene que intervenir el psicólogo, porque lamentablemente hay muchos, o en la actualidad hay muchas situaciones en las que los niños traen un sinfín de situaciones donde el psicólogo necesita estar ahí porque hay N cantidad ujú. de cosas que pasan que los niños necesitan ese apoyo. Así es. Entonces, pues obviamente no se dan abasto, no se logra el objetivo de que es dar una educación de calidad, porque Ujú, pues al final de cuentas toda la cuestión emocional afecta en los sí. alumnos si no se sabe o si no se canaliza de la forma correcta. Correcta, así es. Sí, bueno, y otra situación también aquí que también nos gustaría, ¿verdad? Que se tome en cuenta, que Ujú, nos daría una estabilidad laboral también a nosotros como maestros, es de que, por ejemplo, bueno, no sé si en otros estados, pero al menos aquí en sí, Tamaulipas, que no se limite la apertura de un grupo a un número de de lo estudiantes, ¿verdad? Porque por ahí, bueno, acá, ahorita nos encontramos con esa situación de que si ujú, no tienes tal número de alumnos, tu grupo se cierra o ya no lo toman en cuenta en sí, el sistema. Entonces, ya ahí, pues
un maestro ya no va a estar dentro de la plantilla, ya no lo toman en cuenta. Gracias a Dios hay directivos, porque conozco de directivos que apoyan a sus Sí, docentes y que los acomodan en otras áreas, ¿verdad? Pero dentro de la escuela, pero hay quienes no, ujú, hay quienes los dejan a la deriva. a la deriva, y que es cuando ponen a disposición a sus maestros, Ujú, y ahí ya pues nos desestabilizan esas situaciones, y pues uno ya no tiene esa certeza laboral, ¿verdad? exacto. De que tú ya estás organizada, tú ya tienes tu escuela donde Ujú. llegar y todo, pero pasa esto y ya no sabes ni qué. Sí, yo creo que no han tomado en cuenta o no se han puesto a analizar que obviamente la cantidad de niños en la actualidad no es la misma de hace 15, 20 años, Ujú. donde a lo mejor las familias tenían 3, 4 hijos, ahora uno, dos como máximo. O Sí, sea, y hay familias que a lo mejor pues ni siquiera hijos tienen. O sea, porque es la realidad, o sea, las familias no son tan numerosos, entonces, pues, ¿de dónde quieren que saquemos más alumnos? Pues si sí, no no, hay, o sea, no no hay. lo hay. Ahora, aparte también es contraproducente el que tengas una cantidad de 40 alumnos, pues obviamente lo que tú puedas ofrecerles en atención de manera personalizada no es la misma que si tienes 25. O sea, No, tanto la atención de ellos no es la misma porque pues si hay más de 40 pues ni o uno sea, como sí, o sea, maestro rinde. exacto. Y Ajá, aparte también, o sea, los salones son pequeños, estás apretados muy apenas si puedes caminar entre las filas, o sea, así es. todo eso, o sea, son muchas situaciones, no nada más el que se nos garantice o no un lugar donde poder estar trabajando, sino hay muchas otras cosas Sí, que el número de alumnos sí. beneficia o perjudica. No, y hay factores también que no nada más del número, ¿verdad? Sino también en las zonas en donde están las Sí, escuelas, exacto. que por ejemplo yo puedo hablar de mi, este, sí, desde lo que, de donde yo estoy laborando, Ujú. ¿verdad? Que es una zona donde ya es una colonia bastante antigua Sí, y que ya no hay tantos niños sí, en estas exacto. áreas. Entonces, ya esa área en donde yo trabajo hay más, pues más abuelitos, Ujú. más gente adulta, que más niños. Sí, sí, lo Entonces, mismo donde yo trabajo, en eso también, ese factor también afecta, ¿verdad? claro. A que la escuela vaya reduciendo su matrícula. Sí, Entonces yo creo que también deberían de tomar esos eso factores en cuenta, y que no jueguen con la estabilidad laboral ujú, del maestro, porque exacto. eso también nos perjudica Sí, y nos nos hace sentir mal, y estar pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿A dónde ujú. voy a llegar? Entonces, toda esa incertidumbre, pues no, No pues, ayuda, ajá, sí, no no está ayuda. bien. Y yo creo que también otra de las cosas que yo creo que muchos maestros van a estar, de acuerdo es que, cómo les encanta que de otras dependencias, Sí. solicitar el apoyo para que se lleve a cabo tal o cual actividad, pero nada más es aquí mandé o la convocatoria o nada más van y piden sí, la participación de la escuela para hacer o que dar la plática o lo que sea, La sí, foto. o la foto, sí, o sea, lo que sea que vayan a hacer, o sea, el Sí. programa que estén promoviendo, pero pues la maestra es la que tienes que de tus actividades te llegan y, pues haz espacio para que hagas esta actividad. Es Ujú. que si tienen que contestar una encuesta o que si tienen que plantar el arbolito, o sea, bueno, las semillas y que si no sé qué, y pues ya te interrumpieron de esa programación que a lo mejor que tú tienes, esa calendarización que ya tienes, esa organización, y es, ok, tengo que hacer el espacio para trabajar tal cosa y que si Ujú. van a hacer que el cartel o que si van a hacer el dibujo, que si tienen que hacer no sé cuánto, y Y pues, te o sea, te empiezan a empiezan, ajá, sí, saturar de trabajo. y aparte desde que ya tienes que entregar, o sea, espérame, Ujú. o sea, yo tenía ya programadas ciertas cosas, o sea, y estás llegando con esto, pues espérame, o sea, no Sí, puedo sí, hacerlo sí. todo, o sea, no somos todólogos, como dicen por ahí, o sea, Sí. porque luego lo piden, o sea, de que ya, o sea, ya lo necesito, y entonces, oye, no, o sea, ¿En así qué no son. momento? Oye, Ujú. no, y no está mal, porque Sí, también hay que decir sí, o sea, que, hay cosas que sí sirven o sí ajá, les ayudan a los niños, sí, pero
siempre y cuando esas Ujú, dependencias, bueno, yo creo que esas dependencias son las que deberían de claro. mandar a su personal a realizar los trabajos Ujú, y que no los dejen inconclusos, porque ha pasado que van y te dejan lo que dices tú, las sí. convocatorias y todo, entonces ya no le dan el seguimiento porque luego quieren que tú se Ujú, lo des, sí, entonces ya ahí ya se te junta más trabajo y no es el sí. objetivo, ¿verdad? Entonces, si esos programas quieren llegar al aula, quieren trascender en los alumnos, Ujú, está bien, pero siempre y cuando manden a su personal y que ellos para que ellos sean, lo hagan, sí. ajá, sean los que terminen el proyecto o le den su seguimiento tal cual debe de ser. Yo como maestra te presto mi grupo, Claro, pero tú también apóyame en eso, sí, ¿verdad? De ujú. que tú haz tu trabajo. Sí, y luego yo creo Ajá. que otra cosa que va como que también muy de la mano es que luego a veces te piden cosas que son urgentes y Ujú. eran para ayer y, o sea, y apenas te dijeron hoy. O sea, o sea, espérame, no, Sí, no, sí no, pasa. o sea, no, no, o sea, como lo hemos repetido, o sea, nos organizamos para Ujú. nuestras actividades, para poder cumplir con lo que se nos está pidiendo, pero luego cuando llegan esas cosas, o pues, o hago esto que necesito hacer, o lo dejo porque tengo que llenar el formato, o me están pidiendo esta información y no se me avisó que la necesitaban para ayer o sea, No, y te es quitan. que es falta de organización, o Sí, sea, porque a veces ujú, ya saben qué cosas se van a pedir en el transcurso del claro, ciclo, ¿verdad? Y ya tienen una organización. Obviamente entiendo que a veces también hay situaciones, contratiempos y todo, sí, ¿verdad? Pero si tú estás viendo que ya se te pasó la fecha para mandarle al maestro que requieres esa ujú, información, pues yo creo que también deberías de tomarlo en cuenta y no de pedirlo, oye, es que es urgente, es que sí, ya lo necesito. O sea, también hay que ser empáticos en sí, eso, ¿verdad? Entonces, sí te sacamos el trabajo, pero no me lo pidas sí, urgente de un urgente, día para otro, porque luego, pues, pues sí, la falta de organización ujú, y andamos estresados y sí, andamos viendo cómo sacar el trabajo y que te piden evidencias y es que no las tengo todavía y estás trabajando ujú. a marcha Forzada, así sí, o de marcha sea, forzada y no nada más tú, sino que también a veces hasta los los niños alumnos sí, los ajá, tienes trabajando así. Entonces yo creo que sí, o ahí la organización sí estaría ujú, súper bien para no afectarnos también en exacto. ese aspecto. Pues bueno, sabemos que a lo mejor hay más, situaciones o que nos afectan o que deberían o quisiéramos que se llevaran a cabo para generar en nosotros una mayor estabilidad emocional. Platíquenos, cuéntenos en los comentarios cuál nos faltó, cuáles creen ustedes que sean, esas situaciones o condiciones que deberían de existir para que los maestros nos sintamos como que más seguros y tranquilos al momento de realizar nuestra labor. Y o si no, también coméntanos qué opinas de las que compartimos con ustedes, los queremos leer en comentarios, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos, un like, un comentario, todo eso, una compartida, todo, todo, todo eso, ya saben, síganos en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Spotify, siempre se me olvida Spotify, Sí, pero sí, también nos pueden escuchar. Si van sí, por ahí en su carro, pues pongan ahí el podcast y ahí nos sí, escuchan. Pero todo nos ayuda y agradecemos, ¿verdad? Bastante su sí. apoyo. Sí, entonces, pues esto fue Maestras al micrófono y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.